Pues muy bien, muy buenos días a todos. Soy Santiago García, rector de la UP Campus México y me toca dar la bienvenida a este evento organizado por la Escuela de Gobierno y Economía de la universidad. Como muchos de ustedes sabrán, nosotros comenzamos con una licenciatura en gobierno hace 5 años. De hecho, la primera generación está por salir ahora en diciembre. Ha sido un proyecto bien interesante, un proyecto exitoso de parte de la universidad con la finalidad de preparar personas que estén técnicamente bien preparadas, también en la parte política, en la dimensión humana, en la dimensión administrativa, etcétera, y que pudieran tener un enfoque hacia el sector público. Quien está a cargo de este programa es el doctor Guillermo Tenorio. Por otra parte, tenemos los posgrados de la Escuela de Gobierno. Comenzamos hace algunos años con la maestría en Gobierno y Políticas Públicas y posteriormente se han ido incorporando algunos otros programas de maestría. Quien está a cargo de los posgrados es Francisco Gamboa, que está también aquí con nosotros. Y por otra parte tenemos la licenciatura en Economía. En relación a Economía, tenemos una nueva incorporación a la universidad hace unos meses. El nuevo director de Economía UP es el doctor Eugenio Gómez, que también está aquí entre los panelistas, licenciado en Economía de la propia UP, con una maestría en el Colmex y con un doctorado en Navarra, y también con una visión de la economía que nos va a aportar mucho y que está también ahora por hacer algunas ampliaciones en el plan de estudios bien interesantes. Ahorita que estamos en tiempos de polarización y que a veces se ha comparado, pues en su momento, el antiguo marxismo que no llegó a buen puerto, pero al mismo tiempo el liberalismo o el neoliberalismo que ha tenido algunos excesos. Entonces, dentro de esa dimensión donde a veces parecen entrar en tensión distintas ideas, el hecho de que haya una economía que tenga las mejores técnicas económicas al más alto nivel, pero al mismo tiempo la centralidad de la persona y que no parta de dogmatismos o de adoctrinamientos, sino más bien de un tema de circunspección, del momento, de la prudencia y de contar con muchas técnicas muy importantes desde su punto de vista como mecanismos económicos, pero al mismo tiempo con una aplicación correcta en el momento adecuado que va mucho de la mano de la prudencia. Ya pronto se tendrá también un evento de relanzamiento con estos conceptos de economía que en el punto de vista de la UP ha sido así desde el principio, pero que ahora justamente que han surgido estas situaciones, la verdad es que volvemos a valorar cuál ha sido el modelo de economía de la UP que responde muy bien a las circunstancias del mundo actual. Y finalmente, como director de la facultad, está Salvador Beltrán del Río, que está aquí con nosotros, que es quien va a dar las palabras de bienvenida antes de pasar la palabra a la vicerrectora, que es la que va a conducir el evento. Y no me toca hacerlo a mí de manera detallada, pero simplemente doy un mensaje general a los panelistas de lujo que tenemos el día de hoy, quienes además de estupendos académicos son buenos amigos de la universidad. Salvador, adelante. Muchas gracias, rector, y me uno a tus palabras también de bienvenida y de agradecimiento, en este caso también a nombre de la Escuela de Gobierno y Economía, a todos y a cada uno de ustedes por su presencia esta mañana en esta conferencia con estos extraordinarios expositores que nos van a acompañar a lo largo de hora y media más o menos. Antes de cederle el uso de la palabra a la vicerrectora Cecilia Canal, quien moderará la conferencia, también quiero comentarles que podrán hacernos llegar a través de la Q&A las preguntas que gusten o a través del chat también para hacérselas llegar también a nuestros panelistas de lujo. Sin más, agradeciéndoles de veras su presencia y dándoles la bienvenida. Estamos de veras muy agradecidos y muy reconocidos por el grupo tan extraordinario de panelistas que esta mañana nos acompañan. Muchas gracias. De adelante, por favor, vicerrectora, tienes la palabra. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Salvador. Buen día a todos. Qué gusto esta mañana. Hay días de suerte como hoy que podemos dedicarle un espacio a convivir y a platicar con pues estas súper distinguidas personalidades que además tenemos el privilegio de que, como lo dijo el rector, sean amigos de la universidad. Esta mañana vamos a dedicar estos próximos
momentos, una hora, a lo mejor pasadita una hora, a platicar alrededor de este precioso documento, esta carta encíclica que nos dio, que nos regaló nuestro Papa y que contiene ideas pues riquísimas, como dicen por ahí, ¿no? Es pura carnita, o sea, iba yo leyendo y cada idea te va conquistando y te invita a la reflexión y te lleva a más pensamientos en donde pues hay varias ideas fundamentales, pero sin duda la idea central, y cito, es la interdependencia y corresponsabilidad entre toda la familia humana, esta hermandad que tenemos entre todos, pues sí, este regalo de fraternidad entre todos los humanos, ¿no? Y algunos recordatorios de cómo vivirla. Entonces, muchas gracias a todos nuevamente. Tenemos esta mañana un extraordinario cartel. Está con nosotros el doctor Rafael Alvira, el doctor Ángel Gómez Montoro, la maestra Verónica Toller y el doctor Héctor Guiretti. Vamos a empezar con la presentación del doctor Rafael Alvira. Les leo, sus semblanzas no son breves. Es difícil leer brevemente estas semblanzas, que nada más leerlas, uno se da cuenta de la suerte que tiene de tenerlos esta mañana con nosotros. Entonces empiezo platicando un poco sobre el doctor Rafael Alvira. Nos acompaña desde España, él es catedrático de filosofía, es catedrático emérito de la Universidad de Navarra, miembro fundador del Instituto de Empresa y Humanismo también en Navarra, actualmente es vicepresidente de ese instituto, es vicepresidente de la IESEC, la Asociación Internacional para la Enseñanza Social Cristiana, es presidente del Consejo Asesor del CEI, Instituto Internacional San Telmo en Sevilla, miembro del Comité Científico del Markets, Culture and Ethics Research, es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid con premio extraordinario y por la Lateranense de Roma. Es doctor honoris causa por la Universidad Panamericana por nuestra institución. Fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Navarra desde 1980. También fue decano, vicedecano, director de la sección de Filosofía, de la de Educación, del Departamento de Filosofía Práctica, rector de la Cátedra de Música, profesor de Teoría de la Sociedad en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra, profesor de la Escuela Diplomática de Madrid, miembro permanente de la Comisión Nacional para la Reforma de las Humanidades, profesor visitante en universidades alrededor del mundo, investigador principal de múltiples proyectos, entre otros los elementos constitutivos de la sociedad civil, sociedad del conocimiento y sociedad del trabajo en la época de la mundialización y formas actuales y posibles de participación en la sociedad democrática. Bueno, además es miembro de diversos comités científicos de revistas de filosofía y de sesiones filosóficas en España, Italia, Francia, Suiza, Austria, etcétera. Doctora Alvira, qué maravilla poder escucharlo esta mañana. Qué bueno que está con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pues agradezco mucho la invitación de Guillermo Tenorio, buen amigo. Agradezco mucho la presentación que me ha hecho Cecilia, la señora vicerrectora. Y para mí siempre estar con actividades de la Universidad Panamericana es un honor y una gran alegría. En esta breve exposición, puesto que disponemos, según se me dijo, de 15 minutos aproximadamente, voy a referirme primero a las finalidades de esta encíclica, según yo lo veo, después a las peculiaridades de ella, para terminar brevemente justificando el título que le puse a esta intervención mía, que es volver, el título, volver a lo natural desde lo sobrenatural. Guillermo, por favor, si se me oye mal, dímelo, porque mi voz tiene todavía mucho que mejorar. Entonces... Se le oye perfectamente, doctor. Muchas gracias. Y si no, no se preocupe que se lo decimos porque no nos vamos a perder de escucharlo. Muchas gracias, Cecilia. Entonces, vamos a ver, a mí me parece que la encíclica tiene dos
dos finalidades principales en las que insiste mucho. Una, lo dice el propio título, la fraternidad universal, que volvamos a considerar que todos somos hermanos y que los hermanos se quieren entre sí, tiene que por consiguiente desarrollarse lo que él llama repetidas veces amistad social. Quiere decir, si lo entiendo bien, no tiene por qué ser una amistad íntima, puesto que eso se puede tener normalmente con pocas personas, relativamente pocas, pero es una amistad de fondo, una disposición de tener confianza y de, como se ha dicho siempre, que es el amor, es querer el bien del otro, ¿no? Pues esa amistad social consiste en querer el bien del otro, pero el otro, insiste el Papa, tiene que ser todos los demás, no solamente un grupo, no solamente los de tu propio grupo, nación, etc. La consecuencia de esa fraternidad universal, lógicamente, será por un lado la paz, que según dicen los tratadistas del bien común, es la primera parte del bien común. Mi maestro inolvidable, Millán Puelles, siempre lo escribió en unas páginas muy bonitas. El bien común tiene tres partes. En primer lugar, la paz, y después los bienes culturales y los bienes económicos. Pues indudablemente, si no hay paz, no hay sociedad. Y la paz hay que generarla. ¿Qué mejor método de generar la paz que ese amor de fraternidad para con todos? A su vez, el Papa espera, porque dice algunas veces en la encíclica que se reconoce, por supuesto, los avances de la ciencia y la técnica modernas, y que espera de esa sociedad fraterna y pacífica que se desarrolle. Y que haya un desarrollo significa también, y aquí conectamos con el segundo punto, que será posible atender cada vez más a todos. Porque la segunda gran preocupación del Papa en esta encíclica son los pobres y los marginados, que vienen a ser dos aspectos, uno económico y otro sociopolítico, de lo mismo. Son gente que está fuera, en alguna manera, fuera de la sociedad, y el Papa lo que insiste mucho es que eso es una realidad hoy día y que hay que luchar contra ella por todos los métodos posibles, y que para eso hay que primero tener el espíritu de fraternidad. Por eso, si no tienes espíritu de fraternidad, tampoco te vas a preocupar de los pobres y de los marginados. Hay que lo primero es la fraternidad y después la atención a los pobres. Pero la atención a los pobres y marginados es la consecuencia necesaria, según él, y además necesaria no solo en general, sino necesaria porque es urgente ante la cantidad de personas pobres que hoy hay en el mundo. Entonces, yo pienso que esos son los dos puntos centrales en los que en la encíclica se insiste. El primero tiene otro tema relevante, que es el diálogo. El Papa considera que no se puede conseguir la paz sin amistad, y que a su vez eso es un punto clásico dentro de las diferentes formas de amor, porque el amor verdadero tiene una fórmula básica, que es afirmar al otro en cuanto otro para su bien, pero dentro de esa fórmula básica
hay diferentes modalidades y una de ellas es la amistad. ¿Y la amistad en qué consiste? Pues en el diálogo. Los amigos dialogan. Puede ser que entre personas que se quieren, pero que no dialogan, pues haya amor verdadero, pero no esa forma que llamamos amistad. Entonces el Papa utiliza quizá la palabra amistad con frecuencia porque el punto en el que insiste tremendamente es en la necesidad del diálogo para solucionar los problemas. Y al aplicar eso a la relación con los pobres y marginados, lo que insiste también mucho es en darle la palabra a ellos. Es decir, que no se cometa el error, según él lo piensa, de quererlo mucho, procurar que mejoren económicamente, pero dárselo todo hecho, o ser nosotros los que nos ocupamos, pero sin dejar que ellos participen, tengan una palabra también en el diálogo, etcétera, etcétera, ¿no? También el diálogo, en ese sentido, tiene que trasladarse al ámbito económico. Bien, pues un tercer punto, diría yo, después de esos dos puntos cruciales, que es notorio en la encíclica, es el carácter universal, planetario. El Papa está hablando como uno que ya no está hablando a unos pocos católicos o unos pocos cristianos, sino al planeta entero, porque hoy día, como tantas veces se ha repetido, los problemas ya son todos ellos, directa o indirectamente, concernientes a todo el planeta. Bien, pues eso es una realidad con los matices que se quieran y esa es la realidad que toma en cuenta el Papa para su discurso. Además que esos puntos me parecen cruciales, creo que son los centrales y me parece a mí, no soy quien para decirlo, pero que son completamente adecuados, acertados y en la tradición completa de la Iglesia Católica. Paso entonces rápidamente al segundo momento que he anunciado, que es las peculiaridades de esta encíclica. A mí me parece que es una encíclica, quizá me equivoco, puesto que no soy un especialista, aunque me he leído montones de encíclicas, sobre todo todas las últimas desde hace ya bastantes años, y las tengo bien subrayadas. Pero a mí me parece que es una encíclica diferente de las que había leído yo hasta ahora, incluso un poco diferente de la Laudato Si, porque habla, ¿cómo decirlo? No habla tanto en cuanto Papa, cuanto en una voz que se refiere y quiere hablarle al universo entero. Somos hermanos todos y entonces yo quiero dirigiros a todos una voz. Esa voz no es una predicación, no habla entonces a continuación, después de saludar a todos y decir que quiere hablar a todos sobre esos tres grandes puntos. Podía a continuación decir, voy a ofrecer la doctrina o la enseñanza católica tradicional para solucionar esos tres grandes problemas, pero no adopta ese punto de vista, que sería el punto de vista de los papas tradicionales que, como todos sabéis muy bien o todos saben, pues empezaban las encíclicas diciendo hablo a todos los obispos, a todos los católicos y a las personas de buena voluntad. Aquí, si no me acuerdo mal, el Papa no dice al principio que la refiere a los obispos y a los católicos, sino directamente a las personas de buena voluntad de todo el mundo. Y eso se nota también en que dice que
su inspiración para esta encíclica ha sido su conversación y su firma de un acuerdo con el imán de Bahrein, creo que es. Eso, claro, también es muy peculiar. Nunca se había visto en una encíclica algo así. Y entonces el Papa pues no habla, por decirlo así, de manera teológica. La encíclica es, desde el punto de vista de la, si puedo hablar así, técnica teológica, tiene poca, no habla de eso, tampoco de la vida espiritual interior de las personas, que es de otras cosas que se solía hablar, la espiritualidad, cómo reaccionar interiormente ante los problemas, sino que es un discurso, si ustedes no me entienden mal, político. Es decir, es un discurso social. De hecho, él dice, poco después de empezar la encíclica, que esta es una encíclica social. Entonces habla de temas sociales, como los que he mencionado, pero, claro, lo que insiste mucho es que se da cuenta bien, para solucionar esos grandes problemas sociales, los que tienen más capacidad de hacerlo son los gobernantes, con lo cual, al final, aunque está hablando de lo social, pero está hablando también indirectamente y muy fuertemente de lo político. Eso también es peculiar. Después, porque a él le gusta mucho hablar en un tono muy popular, pues tiene un lenguaje que no es técnico, que puede entenderlo cualquiera. A mí eso me parece un detalle que es bien interesante. Se puede estar de acuerdo o no con él, pero es bien interesante. Lo que pasa es que tiene 90 páginas y entonces el lenguaje popular ahí se diluye un poco porque ni siquiera los intelectuales leen 90 páginas hoy día, ¿no? Es un pequeño problema, pero bueno. Entonces, él no solo en el tono, que es muy sencillo, popular, sino también que como no habla tanto en cuanto teólogo y en cuanto papa, pues es un tono muy personal. Nunca había visto una encíclica en que más de la mitad de las citas sean a sí mismo. Él habla en primera persona, como si hablara Jorge Mario Bergoglio. Naturalmente no es Jorge Mario Bergoglio, es el Papa, pero habla, normalmente en las encíclicas los papas suelen esconder su primera persona en un programa majestático o cosas así que son menos populares, pero él habla siempre, yo digo, yo pienso, mi opinión es. Entonces, todo eso unido, y estoy terminando, a la cantidad de veces que eso, según dicen los que lo conocen, corresponde mucho a su carácter, a la cantidad de veces que golpea fuertemente contra los ricos y poderosos, sobre todo los poderosos, con esa expresión poderosos, les golpea mucho a lo largo de toda la encíclica, pues el resultado final es que él, y ahora sí termino, él dice unas cosas, las que yo he dicho al principio, que son muy buenas y muy en la tradición católica, pero los que más le han aplaudido ha sido la izquierda socialista y la masonería. En España la gran logia masónica española le felicitó públicamente, dijo que la Iglesia, después de 3 siglos de oscurantismo, por fin estaba diciendo lo mismo que ellos, y el partido de extrema izquierda en el Parlamento se levantó en las Cortes españolas y gritó "Viva Francisco" entre el clamor de los grupos de la izquierda. Entonces, quiero decir, el tono de la encíclica en ese sentido es peculiar, como he dicho, y ha podido ser malentendido
por todo ese grupo de gente, pero realmente lo ha sido. Es decir, que ahí esa peculiaridad hay que tomarla en cuenta. ¿Por qué? Y ahora sí termino de verdad. Y es justo un cuarto de hora. Porque en realidad, si el Papa se puede dirigir al mundo entero, pues es en el fondo porque es el Papa, si no, no podría. Pero al mismo tiempo, él no está hablando en el lenguaje católico, sino que está hablando en el lenguaje de la naturaleza humana. Y de ahí mi título. Él, desde su gran corazón católico sobrenatural, habla a todos diciéndole, bueno, la naturaleza humana también es una creación divina. Muchos no tendréis la religión católica, muchos no habréis gozado de la gracia de Dios. Eso solo lo dice una nota a pie de página. Pero todos tenemos la misma naturaleza y entonces es precisamente el conocimiento excepcional que la gracia de Dios nos da a los cristianos católicos, a todos los cristianos, pero particularmente a los católicos. El conocimiento excepcional que nos da de la naturaleza, puesto que la sobrenaturaleza perfecciona la naturaleza, desde ese conocimiento excepcional, él habla a todos en cuanto seres naturales para que todos procuremos vivir esa naturaleza humana común en la cual todos podríamos ser hermanos y amigos. Muchas gracias. 15 minutos exactos. Muchas gracias, doctora Alvira. Muchas gracias por esta exposición tan rica. Y ahora es el turno del doctor Ángel Gómez Montoro, que lo primero que hay que decir de él es que es su cumpleaños. Entonces, los 325 que estamos conectados, Ángel, te damos un abrazo muy fuerte y esperemos que el estar participando en este evento sea pues algo que alegre más tu cumpleaños. Para nosotros sí que lo es. Muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Ángel Gómez Montoro es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, es director del campus de la Universidad de Navarra en Madrid, desde donde nos acompaña este día, y es presidente del patronato del Museo Universidad de Navarra. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales. Es doctor en Derecho con premio extraordinario por la Universidad Autónoma de Madrid, en la que ganó una plaza de profesor titular de Derecho Constitucional en 1992 y fue asimismo vicedecano de profesorado. En octubre de 2001 se incorporó a la Universidad de Navarra, de la que fue rector de 2005 a 2012. Con anterioridad fue director del Departamento de Derecho Constitucional, vicedecano de la Facultad de Derecho y vicerrector de Alumnos y Ordenación Académica. En febrero de 2005 obtuvo la Cátedra de Derecho Constitucional, becario del Congreso de los Diputados del Ministerio de Educación y Ciencia y de la Fundación Alexander von Humboldt, Visiting Scholar en la Universidad de Münster en Alemania, en Colombia, en otras universidades también, y entre 1994 y 1998 fue letrado del Tribunal Constitucional Español. Desde abril de 2016 es director general de la revista de Derecho Constitucional Justel. Justel, sí, es asimismo miembro del comité científico de otras revistas de su especialidad. Obtuvo el premio Francisco Tomás y Valiente por el libro Asociación, Constitución, Ley. En 2015 recibió la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. Es miembro de honor de Yacyunde, la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras, miembro del Consejo Asesor de la Agencia de Acreditación del Sistema de Calidad de Castilla y León y de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña. También, por supuesto, es autor de varios libros y de numerosos trabajos en libros colectivos,
en revistas nacionales y extranjeras de su especialidad. Ha impartido conferencias y cursos en Alemania, Italia, México, Colombia, Guatemala, Kenia y en distintas universidades e instituciones públicas y privadas en España. Ángel, muchas felicidades, un abrazo muy fuerte. Bienvenido hoy a este panel y te escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias, Cecilia, vicerrectora. Muchas gracias a Guillermo también por la invitación, que me permiten estas especiales mañanitas académicas, ¿no? Yo quería, en fin, tener este contacto con México. Es siempre una alegría volver a la UP, aunque sea en remoto. Y también siempre es un reto hablar después del profesor Alvira, ¿no? Me tocó hace unos años, él recordará que hicimos una gira por los 3 campus de la Panamericana en una reunión también de los claustros de profesores. Y bueno, siempre es más fácil hacer de telonero, ¿no? Como en los conjuntos del gran artista que hablar después. Pero bueno, la ventaja es que él ha centrado ya muy bien el tema. A mí me toca hablar de un aspecto concreto de la encíclica, que es la dignidad humana, el concepto de dignidad humana que está muy presente en la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Antes sí quería decir, ¿no? Lo ha señalado ya el profesor Alvira y seguro que se volverá sobre ello por los, en fin, destacados panelistas, queridos amigos que intervendrán a continuación, ¿no? El Papa en esta encíclica, se ha dicho que es la encíclica más política, el Papa sale un poco al paso y él señala pues, que los ministros no deben hacer política partidaria, que es lo propio de los laicos, y por eso también tiene sentido, y felicito a la Universidad Panamericana porque organice esta jornada. Creo que en la encíclica hay muchos temas sobre los que volver y de los que de alguna manera cada uno según su ámbito y según lo que le parezca, ¿no? Pues deberíamos hacernos ecos, ¿no? Eco. El Papa, bueno, creo que pone sobre la mesa, va al fondo de muchos de los problemas de nuestras sociedades. Él dice, ¿no? Literalmente, la historia da muestras de estar volviendo atrás. El Papa llama la atención hacia lo que considera involución en algunos ámbitos. Denuncia, creo, con valentía, pues, el relativismo, las ideologías, los egoísmos y también esa idea de fondo de que la verdad está siendo desplazada por la ideología. Y es una frase también que me ha golpeado, ¿verdad? La verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad. Lo sabemos muy bien, lo saben mucho mejor que yo los filósofos, y creo que en este sentido el Papa pues está haciendo esa llamada, ¿no? A construir, desde luego, desde la fraternidad, pero también desde la verdad, desde el respeto a la realidad por encima de estas ideologías que poco a poco pues están, bueno, bien disolviendo nuestras sociedades, ¿no? Y también muchas veces frente a esos problemas objetivos que tenemos de desafección hacia la política, del descontento, pues en vez de ir al fondo se plantean soluciones que muchas veces no son las adecuadas, porque no son adecuados los análisis y porque no se parte de esa realidad. Uno de los puntos claves, me parece, en los que insiste el Papa es ese peso que tiene el individualismo, que disuelve, ¿no? Me detendré luego en ello, ¿no? Nuestras sociedades, y frente a ello la necesidad de poner el foco en la dignidad humana, ¿no? He de decir que, bueno, ya ha quedado claro en mi presentación, que agradezco, ¿verdad?, a la vicerrectora, ha quedado claro que yo soy constitucionalista, por lo tanto un poco más modesto que los filósofos que van a hablar en este panel. Y me acerqué a esto precisamente por primera vez hace ya bastantes años, al dirigir el trabajo de fin de máster de Fernando Batista, secretario general de la Universidad Panamericana Campus México, que por cierto defendió hace poco brillantemente su tesis doctoral sobre este tema de la dignidad humana. Y luego he seguido en estos últimos años, sobre todo he seguido estudiando esta idea, lo haré ahora, y por eso me ha gustado especialmente, ¿no?, encontrar en la encíclica todas estas reflexiones del Papa, porque al menos desde el punto de vista de los derechos, ¿no?, la dignidad como fundamento de los derechos, lo que se ha producido en el mundo, sobre todo a partir de los años 60, y sobre todo empezando en Estados Unidos, ¿no?, con ese derecho a la privacidad, ese right to privacy, que
está tan presente en el caso Roe versus Wade del aborto, se ha producido un deslizamiento desde un concepto, podríamos llamar, ontológico de la dignidad, que tiene unas profundas raíces cristianas, hacia un concepto que se viste como dignidad, pero que es muy distinto, que es esa idea de autonomía o autodeterminación, que creo está en la base del actual individualismo y que es denunciado claramente por el Papa, ¿no? El Papa señala, para que una sociedad tenga futuro es necesario que haya asumido un sentido respeto hacia la verdad de la dignidad humana. Y vuelve un poco más adelante, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. O sea, esa idea de la dignidad humana como centro no solo de los derechos, sino también como base sobre la que hay que construir las relaciones políticas y más ampliamente las relaciones sociales. No me puedo detener en esto y además no es el objetivo de esta sesión de hoy, ¿verdad? Hablar un poco de la dignidad en general, pero me parece que para enmarcar un poco la encíclica me gustaría señalar que ese concepto de dignidad que tiene tanta fuerza en el constitucionalismo de los derechos, sobre todo a raíz después de la Segunda Guerra Mundial, es un concepto, y además lo ha estudiado, entre otros, un profesor que no es católico, él es judío y además, bueno, un poco posiciones un poco filomarxistas, se llama Samuel Moyn, de la Universidad de Yale, y él explica cómo detrás del concepto de dignidad que aparece en la Constitución alemana, y de ahí pasa a muchas otras constituciones, y sobre todo en la Declaración Universal de Derechos Humanos, detrás de ese concepto, en esto hay acuerdo, hay dos visiones que no son, bueno, creo que no son tan antagónicas. Una es la visión kantiana, ¿verdad? Y otra, la doctrina católica, y sobre todo él explica cómo influyó en la elaboración de esos documentos, especialmente la doctrina católica, ¿no? La idea de dignidad está en la base del cristianismo. La dignidad deriva, ¿no? Lo dice el Papa, es la dignidad trascendente que deriva de que todos somos hijos de Dios. Y además, ya volviendo a hablar de la naturaleza a la sobrenaturaleza, como nos sugería el profesor Alvira, además hemos sido elevados, ¿no? Los católicos creemos, los cristianos, que hemos sido elevados por la gracia, y eso nos da una dignidad muy, muy trascendente, ¿no? Y ese concepto, esa idea que estaba de fondo, se formula o aparece como concepto, aunque hay algunos precedentes, pero sobre todo en esa época, ¿no? Finales de los años 30, y sobre todo en documentos de la Iglesia, ¿no? Ya un poco antes, en la Rerum Novarum, León XIII invoca o apela a la idea de dignidad de la persona, de la dignidad del trabajador. Dice: a nadie le está permitido violar impunemente la dignidad humana, de la que Dios mismo dispone con gran reverencia. De ahí pasa, también está muy presente en la encíclica Divini Redentores de Pío XI, y de ahí pasa, y esto es quizá una aportación que cuando se ha estudiado y donde me pareció muy interesante profundizar, por primera vez a la Constitución irlandesa de 1937, que es una constitución profundamente católica, ¿no? Que empieza con una invocación a la Santísima Trinidad. También esa influencia de esa visión de la dignidad como una realidad ontológica, como una igualdad de todas las personas con independencia de sus condiciones y con independencia de su capacidad de autodeterminación, está muy presente, como he dicho antes, en la Constitución alemana, y curiosamente también, digo curiosamente porque podía pensarse que en 1948 un documento como la Declaración Universal apelara que tenía que unir a culturas tan distintas, ¿no? Pues el comunismo, el bloque comunista, en países recelosos hacia la visión occidental también, en África o incluso en Asia, pues sin embargo se asumió, y ahí parece que tuvo un papel muy importante Maritain, que precisamente apoyó esta idea, la idea de dignidad como punto de encuentro. Y insisto en esto porque creo que puede ayudar a entender la importancia que tiene ese concepto y por qué el Papa pone tanto el énfasis, ¿no? La profesora Marianne Glendon, conocida, ¿no?, doctora honoris causa por la Universidad de Navarra, profesora de Harvard, explica que esa visión de la dignidad era mucho más asumible por los países que la visión individualista del mundo anglosajón. O sea, no es casualidad que se busque un concepto
que es un concepto profundamente cristiano y que aparece precisamente frente a una visión individualista que luego se está imponiendo, ¿no?, por desgracia, en las últimas décadas, pero que claramente no pone el énfasis en la autonomía del individuo, sino en el valor que tiene todo individuo por el hecho de serlo, ¿no? Este profesor Moyn, que como digo ha trabajado el tema, señala que la dignidad aporta un individualismo que, lejos de atomizar la humanidad, ofrece el verdadero principio de comunidad y sociedad. Bien, ese concepto de dignidad, que tiene unas raíces profundamente cristianas, es el que el Papa recuerda. Cita ese documento, ¿verdad?, que la Declaración de Abu Dhabi, donde pues, recuerda que Dios ha creado a todos los seres humanos iguales en derechos, deberes y en la dignidad. Y bueno, el Papa también explica que ese concepto compromete, ¿no? También compromete a los cristianos, debe prevalecer a veces frente o por encima de preferencias políticas, la inalienable dignidad de cada persona humana, más allá de su origen, color, religión, ¿no? Este concepto me parece que tiene ese interés, ¿no?, de enmarcar los derechos en la verdad sobre el hombre, en reforzar la dimensión social frente a una visión individualista y en ser compatible con la idea del bien común, ¿no?, que realmente es otro de los grandes perjudicados por el individualismo que impera en nuestras sociedades. Claro, esa idea que por eso también cuesta ser aceptada por muchos, esa idea de dignidad limita la propia autonomía de la voluntad, ¿no? La dignidad de la persona a veces es un límite para decisiones del ser humano, ¿no? Siempre se estudiaba, ¿no?, en derecho estudiábamos como esa idea de la moral, desde luego el bien común, el bien público como límite de la propia libertad. El Papa saca consecuencias concretas, ¿no?, de esta visión de la dignidad. Como he dicho antes, el Papa señala que esa idea debe prevalecer sobre otras preferencias políticas en determinados momentos, ¿no? Habla algo que le preocupa mucho, derechos de los migrantes, la idea de que todos tienen los mismos derechos. Es verdad que esto, enmarcarlo en un Estado constitucional, tiene problemas en algunos casos. El Papa basa en ese concepto de dignidad, pues es uno de los argumentos fuertes para oponerse a la guerra, a la pena de muerte, o incluso vuelve a citar la dignidad cuando habla de la cadena perpetua. Bien, esa idea de dignidad fue rechazada y no ha sido, inicialmente fue rechazada por pensadores que veían en ella precisamente una manera de introducir moral o valores cristianos, ¿no? Schopenhauer, ¿no?, decía que la dignidad era el shibboleth, ¿no?, como el distintivo de los moralistas perplejos y cabezas huecas, ¿no? En biomedicina, pues Ruth Macklin escribe un artículo que se llamaba "La dignidad es un concepto inútil", ¿no? O Pinker decía, todavía más claramente hablaba de la estupidez de la dignidad, ¿no? Bueno, desde posiciones que se negaban a admitir un concepto, podríamos llamar, trascendente de dignidad. Hoy día, yo diría que lo que está pasando, porque realmente es difícil encontrar, hay una explosión de tratamientos de la dignidad y en el mundo anglosajón, que podía ser más ajeno a este concepto, y realmente no se pretende tanto atacar el concepto como reconducirlo a esa idea de autonomía, ¿no? Y precisamente la dignidad, en vez de justificarla para cuidar al enfermo, se justifica para la eutanasia, ¿no? Se habla de muerte digna, ¿no? Y el aborto se pretende presentar como una exigencia de la dignidad de la mujer. En el fondo, un cambio radical, ¿no?, del concepto de dignidad que está en la base de los derechos. Ese concepto, tengo que ir terminando y lo voy a enumerar de manera casi telegráfica, ese concepto de dignidad, y el Papa lo va denunciando en distintos pasajes de la encíclica, que, bueno, como yo creo que todos la han leído, no es necesario recordarlos, pero esa visión o esa reducción, ¿no?, de la dignidad. Por supuesto que la dignidad exige que tengamos autonomía, ¿no?, que cada uno pueda elegir su religión, su ideología, cada uno pueda expresarse libremente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero reducir la dignidad a autonomía, y el Papa va denunciando, ¿no?, pues lleva consigo la confusión de derechos con deseos, esto que vemos en nuestras sociedades, que mi deseo es el derecho, cosa que nunca ha sido así. La dificultad para encontrar un límite que vaya más allá de los derechos de los demás. Y lo estamos viendo hoy día en problemas reales, la maternidad subrogada, el debate sobre la prostitución, incluso la venta de órganos. Es muy difícil si no asumimos un concepto
podríamos llamar, ontológico de dignidad. Es muy difícil encontrar argumentos para negar este tipo de conductas. Esa visión de la individualista lleva también a negar o a reducir el espacio para el bien común y más aún para la moral. Estamos viendo cómo ha desaparecido del debate político, del debate público, debilita los lazos sociales. El Papa señala cómo la mera suma de intereses individuales no puede generar un mundo mejor. El Papa insiste también en cómo afecta el concepto de pueblo, ¿verdad? Una visión individualista que hace muy difícil mantener los lazos comunitarios y culturales. Al final deja al individuo aislado y sin protección frente a los poderosos, y por eso el Papa pues, señala como esa visión de, podríamos decir, de una autonomía como único concepto clave es la que hace que la libertad se enflaquece, resultando así más una condición de soledad, de pura autonomía. Por eso, y así que termino, el Papa nos anima, ¿no?, a colocar en el centro de toda la acción política a la persona humana y a su altísima dignidad, y denuncia como la raíz del totalitarismo moderno hay que verla en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana, imagen visible del Dios invisible. Nada más y muchas gracias. Ángel, muchísimas gracias por esta exposición también tan iluminadora. Muchas gracias por tus ideas y por lo que nos compartes. Y pasamos ahora a presentar a nuestro tercer ponente de esta mañana, Verónica Toller. Verónica, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Y empiezo con presentándote con lo que a mí más me gustó de toda tu semblanza, que es que eres mamá de 4 hijos. Creo que eso sí que no hay título ni logro académico personal que se equipare al ser mamá de 4 hijos. Muchas felicidades, y empiezo describiendo un poco tu background académico y profesional. Verónica es consultora en comunicación, periodista, profesora, escritora de libros de investigación, ensayos, narraciones y poesía. Está especializada en trata de personas, violencia contra la mujer y conflictos de medio ambiente. En materia académica, se especializa en retórica, argumentación, debate y comunicación efectiva. Es profesora superior de literatura y profesora de latín. Tiene un posgrado en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. En este momento realiza la maestría en gestión de la comunicación de las organizaciones en la Universidad Austral de Argentina. Actualmente, Verónica se desempeña como directora de comunicaciones en el Movimiento Viva México. Es directora de comunicación y prensa de Eduardo Verástegui, actor y productor y activista de derechos humanos. Es directora y fundadora del Observatorio de la Vulnerabilidad en la Universidad Austral de Argentina. Es cofundadora del proyecto de reciprocidad Varón-Mujer en la UPAEP en Puebla. Integra el Foro de Periodismo Argentino y fue monitora nacional de la libertad de expresión. Obtuvo algunos de los reconocimientos que ha obtenido Verónica. Son el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, el Premio Nacional ADEPA de Periodismo en Derechos Humanos, el Premio del Centro de Estudios e Investigaciones de la Mujer, y ha sido 2 veces finalista del Premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa. Tiene también el Premio Selección del Ministerio de Educación argentino. Verónica, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Si te parece, ¿puedo estar en imagen, en pantalla? Sí, tienes que prender tu cámara, nada más. La tengo prendida. Uy, pues entonces... Me tienen que dar ustedes imagen. Monse. Podemos... Bien, pero de todos modos, entre lo vamos solucionando, no hay ningún problema si no me ven, lo importante es que me escuchen. Vamos avanzando, si les parece, porque además voy a compartirles una presentación. Lo que vamos a analizar de algún modo ahora, o desmenuzar un poquito nada más, porque da para mucho, es riquísimo, es el tema de la mujer en Fratelli Tutti. Y quiero compartirles mi pantalla. Les voy a pedir que ustedes, los 325 que decía hoy Cecilia, me vayan acompañando para leer, y yo voy a hacer algunos comentarios, ¿sí? Entonces, básicamente, la mujer en Fratelli Tutti. Hoy el profesor Alvira decía que había algunas críticas respecto de
encíclica mencionó algunas de estas críticas. Yo debería sumar que dentro de lo que se ha señalado a Fratelli Tutti está el tema de la mujer. Algunos creen que debería haber estado con mayor relevancia. Yo ahora les voy a decir por qué me parece que está muy bien ubicado el tema de la mujer dentro de Fratelli Tutti, y uno de los problemas o discusiones que hubo desde un principio fue el tema del título, Fratelli, hermanos, y se le pidió específicamente al Consejo Mundial de Mujeres, que agrupa toda una serie de organizaciones mundiales de mujeres, le pidió al Papa que dijera Fratelli e Sorelle, y el Papa dijo no, porque mantuvo, digamos, las palabras de San Francisco. Se le dijo que en algunos idiomas se podía entender distinto, que solamente se entendía el varón, etcétera, pero quiero decirles que el Papa se encarga durante toda la encíclica, las 90 páginas, 277 puntos y 288 notas de la encíclica, se encarga de ir poniendo a la mujer, ahora lo vamos a ver, y además de decir varias veces hermanos y hermanas. En el primer renglón de toda la encíclica dice hermanos y hermanas. Yo me voy a centrar en 3 ejes ahora en el análisis de los contenidos propios que tienen que ver con la mujer. 3 ejes que me parece que, por un lado, nombran directamente a la mujer, o en otros de ellos están señalando lo que sucede con la mujer y que es fundamental, porque, por ejemplo, en el tema de los derechos humanos y de la trata y los migrantes, es que son las mujeres las principales afectadas en vastas regiones del planeta. En Latinoamérica, entre el 80 y el 95% de las víctimas de trata, de acuerdo a distintos países, digamos, son mujeres y en trata sexual, ¿sí? Entonces, de esas, 3 de cada 10 son menores, son niñas y adolescentes. Así que cada vez que el Papa está hablando de víctimas de trata y hablando del conflicto de migrantes, está centralizando, aunque no lo diga directamente, los conflictos que vive la mujer y los derechos. Entonces, 3 ejes. Por un lado, la dignidad de las mujeres. Recién el profesor Gómez Montero lo dijo claramente, habló del tema de la dignidad de las personas. Bueno, el tema de la dignidad de las mujeres con idénticos derechos y dignidad que los varones. El otro eje, hombres y mujeres construyendo juntos la sociedad. Y el otro eje, el tema de las esclavitudes y la trata de personas. Respecto de esta discusión que hubo sobre el título, etcétera, y sobre la presencia de la mujer en la encíclica, quiero decirles que me puse a buscar distintos focos, digamos. Está 16 veces mencionada concretamente la mujer, 10 veces se encarga el Papa de decir hermano y hermana para subrayar esto. El tema de la mujer dentro de la Iglesia lo voy a pasar a vuelo de pájaro nada más, aunque acá les estoy dejando las citas. Fue, digamos, bisagra aquello de Juan 23 en Pacem in Terris, ¿sí? Cuando habla de la presencia de la mujer en la vida pública, habla de los derechos y habla de que la mujer ya no tolera más que se la considere cosa inanimada o mero instrumento, sino que hay que reconocerle sus derechos y obligaciones propios de persona humana. Inclusive el propio concilio da un mensaje a las mujeres y vuelve a insistir en lo mismo, habla de que es la hora de la mujer, la hora en que la influencia de la mujer tiene un peso jamás alcanzado en la historia y que las mujeres con su espíritu evangélico pueden ayudar mucho a que la humanidad no decaiga. Recién nombraban también a Mary Ann Glendon, ¿sí? Bueno, quiero citar a la delegación justamente de la Santa Sede, hablando, a ver, no es el Papa, pero es la delegación pontificia la que estaba hablando de la presencia de las mujeres en distintas áreas de la vida social, indispensable su contribución para el establecimiento de estructuras económicas y políticas cada vez más dignas. Solo así como un repaso a vuelo de pájaro, ¿sí? Entonces, Juan 23, Juan Pablo II, el gran impulsor del tema del genio femenino, inclusive su texto, su libro, ¿sí? Uomo e donna lo creó, no el ser humano es mujer y varón, con igual dignidad, con igual ubicación en el mundo, con derechos, con obligaciones, etcétera, ¿sí? Benedicto, que sigue insistiendo con el tema del genio femenino, y Francisco, que llega en 2013 con indicios, digamos, e inicios muy auspiciosos, habla de que hace falta una teología de la mujer, habla de que no hemos hecho lo suficiente por las mujeres, inclusive ya en 2013 empieza a decir
aquello de que ve dentro de la iglesia a las mujeres relegadas a un papel de servidumbre, dice, de servidumbre, causa muchísimo asombro en aquel momento, inclusive las propias mujeres que lo reciben muy bien, pero dicen, wow, abusos, no solamente el tema a ver, tanto Juan Pablo, Benedicto venían con el tema de abuso cero, etcétera, sí, tolerancia cero a los abusos, pero ya también Francisco, no solamente con los abusos a menores, sino habla de abusos a mujeres dentro de la iglesia, monjas, o sea, se empieza a focalizar mucho más cada vez en el tema de la mujer. 2019, esto no es de él, pero sí es dentro del ámbito pontificio, ¿sí? Vaticano, la instrucción para la educación y el tema del género, varón y mujer, los creó, ¿sí? Francisco ha hecho mucho por las mujeres dentro de la iglesia, aunque también coincido en que falta mucho todavía, por supuesto que sí, soy plenamente consciente de ello, pero ha expandido el trabajo de las mujeres. Miren acá, 2020, es la época histórica donde hay mayor número de mujeres dentro del gobierno vaticano. Falta muchísimo, por supuesto. Creo que Fratelli Tutti hay que ubicarla dentro del panorama del pensamiento de Francisco respecto de la mujer. Por eso es que hacía esta introducción recién, y esto lo voy a hacer realmente a vuelo de pájaro. Dejo, a ver, me refiero a esta expresión castiza y muy argentina también, ¿sí? Quiero decir que voy a ir nombrando de manera telegráfica algunos hitos. Ya desde 2013, cuando volvía de la Jornada Mundial de la Juventud, hizo declaraciones respecto del tema de la mujer. No se puede entender a una iglesia sin mujeres, pero mujeres activas, mujeres con elecciones arriesgadas. Ahí insiste con el tema de que falta una teología de la mujer y dice que la Virgen María fue más importante que todos los obispos y sacerdotes juntos. También 2013, ahí es donde dice, ¿sí? Cuando se estaba en el 25 aniversario de Mulieris Dignitatem, sufro al ver en la iglesia y en organizaciones eclesiales a la mujer que más que en servicio, como todos, está en rol de servidumbre. Y también destaca que hay un grave riesgo, reducir a la maternidad a un rol social solamente, y por ende, como reacción, promover una emancipación que quiera ocupar el espacio del varón, el espacio masculino, abandonando lo femenino. Estos dos puntos, estos dos peligros, los va a insistir muchas veces Francisco, y también lo podemos ver y detectar en Fratelli Tutti, cuando habla de que la mujer tiene que ubicarse en su rol de mujer, es la guardadora de la vida, pero él después dice cómo es lo de la vida, y también insustituible en su papel dentro de la familia. Evangelii Gaudium, sí, vuelve a hablar del aporte de la mujer a la sociedad, que todavía tenemos que ampliar sus espacios, que hay que darle lugar para decisiones importantes. Insiste en el tema de la iglesia, donde también falta una mayor, digamos, reciprocidad varón-mujer, e inclusive señala directamente que los sacerdotes ocupan una función, que función no es sinónimo de dignidad, que la dignidad viene por el bautismo de todos nosotros, dice, y por la santidad a la que aspiramos, y que entonces las funciones no dan lugar a superioridad. ¿Qué es lo que estaba diciendo? A ver, trabajen juntos, párrocos, sacerdotes, obispos, laicas, mujeres, varones, todos juntos constituimos la misma iglesia, con igual dignidad, debemos tener iguales oportunidades de trabajo. No estoy hablando del tema sacerdocio femenino, atenti, porque él después inclusive lo dice muy claramente, no al orden sagrado de mujeres, ¿sí? Sino que está hablando de la participación protagónica de la mujer dentro de la iglesia. Avanzando un poco más, 2015, el tema de la cultura, garantizar, siempre ven que sigue insistiendo, libertad de elección, derechos, no solo paridad, no igualdad absoluta, reciprocidad, que es una equivalencia, que comprende la igualdad, que comprende la diferencia. Insiste en uno de sus videos, ¿se acuerdan los videos de las intenciones del Papa cada mes? Habla de que hemos hecho muy poco por las mujeres, que hay que seguir insistiendo en el tema de las mujeres. En Amores Laetitia, sí, habla de la violencia verbal y física que sufren inclusive dentro del matrimonio, habla de la reciprocidad varón-mujer dentro de la familia. Inclusive acá, fíjense, dice, valoro el feminismo cuando no pretende la uniformidad ni la negación de la maternidad. E insiste muchísimo con esto que señalé ahí como queridísimas mamás, ¿sí? El valor de la maternidad. Christus Vivit también vuelve sobre el tema de las mujeres, habla de que la Iglesia tiene que reaccionar a las legítimas reivindicaciones de las mujeres que piden más justicia e igualdad,
habla en algunos pasajes de tramas de autoritarismo sobre las mujeres, también se va directamente al tema de la esclavitud, el abuso, la violencia, vuelve sobre el tema de la reciprocidad. Se dan cuenta que estamos dibujando una traza, digamos, a lo largo de los años de Francisco, donde sigue insistiendo en el papel de la mujer. Incluso en Querida Amazonia habla cómo son las mujeres las que, por la imposibilidad de llegada de los sacerdotes, digamos, a ciertos lugares y regiones, han mantenido con su catequesis, con su presencia permanente, digamos, la fe de muchas comunidades. Perdón, y ahí lo pasé, pero ahí insistía en no al orden sagrado, pero sí a algunas funciones que la mujer puede cumplir y que hay que ampliárselas, decía, ¿sí? Y bueno, y ahora ya en 2020, sí, hablando sobre Evangelii Gaudium, vuelve a hablar de las mujeres, son protagonistas de una iglesia en salida, son capaces de sostener dinámicas de justicia, habla, ¿sí? Protagonistas de proyectos culturales, las mujeres como las receptoras del verbo, ¿sí? Esto en la historia de la salvación, y las que cuidaron en la noche oscura la llama de la fe. Entonces llegamos a Fratelli y veíamos recién, les dije 3 ejes. El primer eje, en las 16 citas que ahora se las voy a mostrar sobre la mujer, el primer eje, el de la dignidad de la mujer y su derecho a las oportunidades. Les pido que ustedes acompañen con la lectura porque yo no voy a leer todo esto, obviamente, ¿sí? Pero entonces, habla de la dignidad, habla mucho de, o sea, enfoca la dignidad de la mujer mucho para señalar la violencia que recibe y para señalar lo que falta, aunque también hay varios puntos donde habla de los aportes de las mujeres, ¿sí? Entonces, habla del maltrato, de la exclusión, de la violencia, de derechos conculcados, que es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer. Cuando habla del no a la guerra, fíjense, vuelve a decir, pregúntenle a las mamás, ¿sí? Volviendo al tema de la dignidad materna, ¿sí? Lo que es perder un hijo en la guerra. Luego, varones y mujeres construyendo juntos la sociedad, hay varios puntos, ¿sí? En Semillas de Esperanza habla de mujeres y varones que ahora en el tiempo de la pandemia lo han dado todo por los demás, que nadie se salva solo, mujeres y varones que construyen juntos el mundo, iniciativa, y que hacen propia la fragilidad de los más débiles, dice. Se hacen prójimos, levantan al caído con todo el tema del samaritano, ¿sí? Mujeres junto a ancianos, a niños, a hombres, la fragilidad, habla mucho de la fragilidad, ¿sí? Esa actitud solidaria, atenta que deben tener hombres y mujeres, proximidad al dolor, insiste muchísimo en esto, la figura de la samaritana, ¿se acuerdan? O sea, la extranjera, la que era enemigos entre ellos, sí, pueblos que no se hablaban y que todavía le decía, a mí me estás pidiendo agua, le dice la samaritana a Jesús. Entonces, la idea de que Jesús va hacia el diferente, va hacia el que no es de mi círculo, amplía el círculo, incluye a los diferentes y lo muestra justamente en el Evangelio con el encuentro con una mujer. La valentía, la ternura en el punto 194, ¿sí? Cuando habla de la política, del amor político, etc., y dice hombre y mujer cuidando a los más pequeños, a los débiles, insiste mucho en la ternura, que es uno de los tópicos permanentes de Francisco, el tema de la ternura, pero dice que tiene que ser un amor cercano, un amor concreto, hecho en política. Está hablando, atendamos a esto, mujer y varón en iguales condiciones, trabajando juntos en política. Habla de que cada mujer, cada generación, cada hombre son promesa de futuro mejor desde la buena política. También ya casi sobre el final habla de la identidad cristiana, la música del Evangelio, y dice que es esa identidad cristiana la que nos lleva a luchar por la dignidad de todo hombre y toda mujer. Es decir, no solamente está haciendo, digamos, un feminismo católico diciendo la dignidad de la mujer, no, está haciendo una paridad absoluta. Si hablamos de dignidad, es dignidad de hombre y mujer. Si hablamos de construir en política, amor político es varón y mujer. Si hablamos de ir hacia los pobres, hacia los, digamos, hacia las periferias, hacia los débiles, es que hacia los ancianos, es que tienen que ir juntos varón y mujer. Y en el eje 3 que yo he elegido, a ver, se pueden elegir muchos otros ejes, quiero dejar en claro, ¿sí? Yo elegí estos 3 ejes que me parece que son claros dentro de la encíclica. En el tema de trata, de violencia, de abusos, insiste en que hay millones de personas esclavas, señala la aberración total de las mujeres sometidas a la trata de personas, son forzadas a abortar. Gente, yo trabajo con trata de personas, o sea, en contra de la trata.
investigo la trata, he trabajado con muchas víctimas y ellas me han contado directamente cómo las hacen tener bebés, por ejemplo, para quitárselos y poder someterlas, ¿sí? Porque una mujer que le tienen a su hijo secuestrado, o sea, las hacen tener bebés a las mujeres capturadas por la trata para someterlas mejor, o bien aquellas que quedaron embarazadas por X causa dentro de lo que sería el prostíbulo, las obligan a abortar, ¿sí? Y el Papa lo señala en esta encíclica. Francisco sabe muy bien lo que pasa con la trata. Yo sigo a Francisco desde 2008 con las misas en las villas miseria de Argentina, de Buenos Aires, la trata laboral, la trata sexual, el tráfico de órganos que sucede en todos nuestros países. La trata sexual está en todas nuestras ciudades, en todos nuestros pueblos. La trata laboral está en todos lados, en el campo, en los supermercados, en las explotaciones agrícolas, está permanentemente. Él lo sabe y sabe el precio que pagan las mujeres. Habla de terminar con la cadena de violencia, de odio, de muerte, que engendra solamente más violencia, y señala, y esto es superador, que hay que ir por un camino de reconciliación y violencia. Ya veo que estoy cerca de mis 15 minutos, así que voy a apurar el final. Habla de la necesidad de reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia. Miren, quiero compartirles que en cierto momento, en un trabajo X, le escribí al Papa. Yo no lo conozco personalmente, él no me conoce para nada tampoco, pero le hablé de la trata y él me contestó. Y dentro de lo que me contestó, fíjense, nombra a las mujeres. Y yo estaba hablando de trata. Trata es muchas cosas. Trata es niños soldados, trata es producción de bebés para la venta, trata es explotación laboral, etc. Y sin embargo, cuando él habla de trata, habla de mujeres. Habla de que se despabiló de lo que era la trata en el caso María Soledad Morales en Argentina. Habla de que conoció a mujeres luchadoras contra la trata. Entonces, tiene muy en claro que si habla de trata y violencia, hay un personaje que es central, aunque hay muchos otros alrededor, y es la que sufre la mujer. Voy terminando y quiero también decir que no podemos olvidar en el pensamiento de 2020 de Francisco, en el plan para resucitar, que habla de la valentía de las mujeres, habla de las mujeres del Evangelio, de las que se sostuvieron incluso frente a la duda, frente al miedo, las que difundieron a Jesús. Y entonces, como conclusión de Fratelli Tutti y de todo esto que vengo diciendo, del pensamiento de Francisco sobre la mujer, de lo que puntualiza y esos 3 ejes dentro de la encíclica, de con qué nos quedamos de todo esto, bueno, hay mucho para quedarnos en una antropología de la reciprocidad entre varón y mujer, ¿sí? Trascender un mundo de socios. Varones y mujeres no somos socios, somos hermano y hermana, ¿sí? Hermano y hermana, y lo dice un montón de veces la encíclica. Coprotagonistas, iguales derechos, también obligaciones, encauzar la necesaria reivindicación de muchas demandas legítimas de las mujeres que todavía están insatisfechas y que también esto sucede dentro de la Iglesia. Hay que hacer una lectura a los signos de los tiempos. El tema de la mujer está dentro de los signos de los tiempos, pero debemos formarnos muy bien. También lo decanta, digamos, Fratelli Tutti. ¿Para qué? Para discernir qué es lo que se debe responder y decir a la mujer, cuál es el lugar de eso que significa el marco del amor de Jesús y el marco de que Jesús, Jesús fue el primero que vino a devolver la dignidad a las mujeres, o sea, no es que le dio la dignidad que nunca tuvieron, no, las mujeres hemos tenido dignidad desde la hora cero que Dios nos creó, o sea, Uomo e Donna lo creó, la humanidad, que fue maltratada o vilipendiada o olvidada, digamos, y olvidados los derechos de las mujeres, sí, por supuesto, pero Cristo hace 2000 años le da el lugar de la dignidad a las mujeres. Cristo es el que rescata el papel de la mujer en un montón de cosas que ahora no tenemos tiempo de analizar. Entonces, si bien lo vemos desde el cristianismo más profundo, estamos hablando de la dignidad de los derechos de las mujeres, y es lo que se puede rescatar y destacar y poner en práctica en este contexto de cambio de época desde Fratelli Tutti, y aportar la visión de la mujer trascendiendo las falsas dialécticas, trascendiendo las polarizaciones, sanando las heridas, reconociéndonos todos hermanos y hermanas y hablando, como lo dice varias veces, de perdón, de unión, de reconciliación y sobre todo de este término que es la reciprocidad varón-mujer, la reciprocidad del encuentro entre varones y mujeres
en un equilibrio, ¿sí?, de donación, en un equilibrio de derechos, de oportunidades. La igualdad en la diferencia está en el corazón de toda la doctrina de Francisco. La igualdad en la diferencia. Iguales en dignidad, iguales en derechos. Debemos tener iguales oportunidades en la sociedad, con la diferencia del aporte propio de las mujeres y del aporte propio de los varones, unidos, trabajando juntos, hermanos y hermanas, lo dice varias veces, hermanos y hermanas, en la construcción de la misma sociedad. Verónica, muchas gracias. Muchas gracias por esta perspectiva que complementa el análisis y el estudio de esta encíclica. Me gustó muchísimo el haber escuchado y analizado con los ojos desde los que nos presentas y muy puntualmente desmenuzando este documento. Muchísimas gracias. Ahora es el turno de Héctor Guiretti. Héctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Héctor es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo, es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el área de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Es profesor de Filosofía Social y Política, de Ciudadanía, Derecho y Participación en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Cuyo. Es también profesor titular de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, lo que agradecemos y nos es particularmente relevante en este foro, de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana y del programa de doctorado en Derecho de nuestra institución. Es autor de libros como La Izquierda, Usos, Abusos, Precisiones y Confusiones, Siniestra, sobre la izquierda política en España. Ha escrito 11 capítulos en libros de su especialidad, en libros publicados en su país y en el extranjero, y es autor de más de 300 artículos, contando papers en publicaciones científicas, reseñas bibliográficas, artículos en revistas culturales nacionales y del extranjero. Es columnista habitual del diario Los Andes y de La Voz del Interior y comentarista de Cadena 3 en Córdoba. Héctor, muchas gracias. Bienvenido. El agradecido soy yo, Cecilia. Se me oye bien, ¿no? ¿Me escuchan bien? Muy bien, perfectamente. Bueno, muchas gracias por la presentación, Cecilia. También quisiera agradecer, como siempre lo hago, a la Universidad Panamericana, que es una institución a la que tanto debo y que tanto me ha permitido crecer. El agradecido soy siempre yo respecto de las invitaciones y las convocatorias de la Universidad Panamericana, y más aún en este contexto en donde estoy rodeado de amigos y personas buenísimas a las que quiero un montón, y que, bueno, hace mucho tiempo que no los veía, así que me da mucha alegría verlos, compartir mesa o panel con ellos, y bueno, una pena no poder terminar esta sesión festejando en algún buen restaurante mexicano, pero bueno, ya no faltarán ocasiones, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer una consideración respecto del texto Fratelli Tutti, de la carta encíclica del Papa Francisco, desde una perspectiva que podemos definir como metapolítica. Es decir, no me voy a ocupar tanto de, digamos, las tesis políticas que desarrolla el Papa en esta carta, sino más bien de la inspiración política en general que se advierte en todo el texto. En este sentido, digamos, va a ser una especie de consideración desde el punto de vista político de buena parte del texto en ese sentido, buscando una serie de líneas rectoras fundamentales, entre las que me interesa sobre todo señalar el tema de la fraternidad, que es un concepto que tiene una dimensión antropológica muy fuerte, pero que también tiene una dimensión política muy fuerte. Y para eso me voy a valer de un ensayo muy bueno, muy preciso y aparte muy pedagógico de Joseph Ratzinger, que se llama La Fraternidad Cristiana, escrito en la década de los 60, en donde el cardenal Ratzinger define o explica una tensión constitutiva conceptual dentro de la idea de fraternidad cristiana, ¿no? Él dice que por un lado hay hay un concepto de fraternidad propiamente dicho, que es un sentido propio, fuerte, es decir,
aquel que surge o que, digamos, es consecuencia de la filiación divina. Para los que somos cristianos, la paternidad de Dios es una relación real, no es analógica, es real. Por lo tanto, ese es el sentido fuerte del concepto de fraternidad cristiana. Ese sentido fuerte también está en tensión con un sentido que podríamos decir es un sentido por derivación, un sentido analógico de fraternidad, en la que se define la conducta que debemos tener con quienes no son nuestros hermanos, pero pueden llegar a ser, ¿no? Tenemos una obligación de un trato similar a aquello que tenemos con nuestros hermanos, con aquellos que pueden eventualmente ser nuestros hermanos, ¿no? Y hay una tensión aquí que es constitutiva a la idea de fraternidad cristiana, ¿no? En la carta encíclica lo que se advierte es que el Papa resuelve esta tensión en el sentido derivado de fraternidad, en el sentido analógico, es decir, una especie de como si fuéramos hermanos. No es un sentido fuerte, no es un sentido pleno de fraternidad cristiana, sino que es un sentido derivado. En ese sentido, lo que aparece, digamos, en ese primer análisis es que no es una especie de proyección de la fraternidad cristiana en un sentido pleno hacia un sentido derivado, sino que recién ese sentido pleno y con una serie, digamos, de matices que lo vuelven, que lo difuminan mucho, aparece recién al final del texto, ¿no? Quiere decir que el Papa opta por esta idea derivada, por extensión, por así decirlo, analógica de la idea de la fraternidad cristiana. Eso, tal como yo lo veo, revela a la vez, por un lado, la concepción y también la puesta en práctica de su propia idea de la Iglesia como institución y como comunidad. Y acá también me interesa volver a la contraposición, al contraste con el Papa Benedicto XVI. En el contexto, digamos, del papado de Benedicto XVI, lo que se advertía por, digamos, lo que fue la propia desarrollo del papado y también el despliegue doctrinal del Papa Benedicto, se veía o se entreveía una especie de iglesia confirmada, minoritaria, por así decirlo, aligerada de la carga burocrática que posee todas las instituciones, fuerte en su identidad y, por otro lado, consciente de que su misión tenía lugar en una sociedad post-cristiana. Es una especie, digamos, de iglesia musculosa, si me permiten la metáfora, ¿no? Una iglesia reducida, ajustada a una minoría que está en un contexto que es posterior al cristianismo y que también eventualmente le puede ser hostil, ¿no? Ese era el contexto misional de la iglesia de Benedicto XVI. En el caso de Francisco, lo que se advierte es una especie de continuidad de esa idea de iglesia universal que posee las llaves maestras de la cultura y que también es el centro de la vida espiritual del mundo occidental. Y aquí, como mundo occidental, estoy identificando con mundo cultural con raíces cristianas, ¿no? Eso, el mundo europeo, el mundo americano y eventualmente algunas partes del resto del planeta, ¿no? Entonces vemos aquí una especie de capacidad de hablar y de pronunciarse del Papa que parecería replicar esos modos tradicionales de la Iglesia como centro de la vida cultural y espiritual de nuestra civilización, ¿no? En ese sentido, parece que digamos, Francisco parece asumir una tradición que probablemente podemos decir que está en fuerte crisis desde la perspectiva de la presencia de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Esta opción por la fraternidad derivada le permite a Francisco evitar un cúmulo importante de problemas acuciantes a la Iglesia en la actualidad. Es decir, si tomara el criterio de la fraternidad cristiana en un sentido propio, pleno y originario, tendría que
remitirse a los problemas que tiene la práctica, el etos de la fraternidad, o sea, la fraternidad como etos y como imperativo dentro de la Iglesia, en donde hay una serie de problemas que no son muy acuciantes, ¿no? Por así decirlo, si esa fraternidad operara en un sentido, digamos, jerárquico ordenado de lo principal a lo secundario, tendría que hacerse cargo, en primer lugar, de los problemas que están habiendo en la Iglesia desde un punto de vista doctrinal, desde el punto de vista de la presencia, la misión y las responsabilidades de la jerarquía y también del clero, y también un problema serio que encontramos, por lo menos quienes no tenemos una adscripción institucional dentro de la miríada de instituciones de la Iglesia, los que estamos prácticamente somos católicos rasos, sin ningún otro calificativo, experimentamos una soledad muy grande en la Iglesia contemporánea, ¿no? Estamos solos en ese sentido, ¿no? Y esa soledad se ve, yo no diría soledad, diría que es un desamparo. Ese es el contexto que me parece evita el Papa referirse, porque supone poner en evidencia, poner el dedo en la llaga de una serie de problemas que están afectando a la Iglesia en su conjunto, ¿no? Bueno, por un lado, o sea, se evitan estos problemas que son críticos y que por otra parte son, en mi opinión, tal como yo lo veo, la condición fundamental para que la Iglesia recupere su voz universal, es decir, ajustemos las cosas en el plano interno para poder después proyectarnos hacia el externo en un ejercicio de superabundancia, sino que por otra parte entra en una serie de tensiones en las que se sitúa en la medida en que se pone en esa situación de fraternidad o de defensa y promoción de la fraternidad universal, que lo acerca definida y deliberadamente al ideal propio, a una de las ideas fuerzas, probablemente la menos cultivada, de la gran revolución burguesa de 1789, ¿no? Lo acerca a la idea de la fraternidad revolucionaria, ¿no? Eso lo introduce a Francisco y a su discurso en un campo de tensiones que es muy interesante analizar y por así decirlo, ponerlo en blanco y negro, ¿no? Son tensiones dialécticas y Francisco lo que hace es establecer un círculo concéntrico de actores políticos y sociales y también económicos con los que establece relaciones de armonía o de conflicto, en donde son ordenados, por así decirlo, en ese espectro de soluciones que aparecen al final de la encíclica, ¿no? Desde el diálogo hasta el conflicto, pasando por el perdón y también por el olvido, ¿no? Vamos a ir de un círculo más externo a uno más interno, ¿no? El círculo más externo, aquel en donde se definen casi las relaciones en términos de conflicto, son los poderes económicos, que inevitablemente de manera regular se ponen en términos de sectores dominados por la rentabilidad, que promueven la globalización del mercado, que hacen imposiciones de tipo cultural o aculturan a las culturas dominadas, que depredan el ambiente y que, digamos, se centran en la explotación humana. Como socio principal de esos poderes económicos concentrados están las redes sociales que aparecen en la carta encíclica con notas muy negativas, ¿no? Como los que sustituyen al diálogo genuino, ¿no? En un círculo más aproximado, digamos, de este ordenamiento de actores sociales, aparecen los medios de comunicación, que en general son defensores del pensamiento dominante, pero eventualmente pueden contribuir a ese diálogo, ¿no? Hay una especie de redención parcial de los medios de comunicación. Más cerca, en el plano de las preferencias, de las armonías de Francisco, se encuentran los políticos, que aparecen revestidos con una serie de datos o de rasgos morales y antropológicos que son realmente sorprendentes y que ameritarían un análisis más profundo respecto de esto. Las ideologías políticas, en donde aparecen como elementos dominantes, por un lado el populismo, una definición que es bastante curiosa, bastante peculiar, y por otro lado el liberalismo, y las religiones, que aparecen de manera incontestada, todas como socios en
la posibilidad de superar los diálogos, de superar los problemas que aquejan a la humanidad. Esto, digamos, es notorio cómo Francisco se encarga de suprimir digamos, de hacer cristianas el resto de las religiones, ¿no? Cosa que, digamos, también supone una toma de posición muy fuerte. En el centro, digamos, de las armonías que encuentra Francisco, hay tres actores que están muy bien resaltados y muy señalados, que son los movimientos sociales, por un lado, los pueblos originarios y los migrantes, como expresiones del centro fundamental, que son los pobres y los marginados. Aquí encontramos casi una caracterización de estos sectores sociales como prácticamente los recipiendarios, los receptores de toda la acción social que se despliega, y que por otra parte son presentados con una especie de inocencia adánica. Es decir, no hay exigencias planteadas para los pobres, no hay exigencias planteadas para los migrantes, los pueblos originarios o los movimientos sociales, ¿no? No hay demandas para el resto, para estos solo cabe la recepción, y también revela un centro, por así decirlo, que lo aproxima a Francisco a unas formas muy tradicionales de paternalismo social y político, ¿no? Ese centro, esa especie, digamos, esos actores a los que define como agraviados y ofendidos, y que tienen una especie de inocencia social constitutiva. No hay manera de exigirles nada, ni siquiera respuestas, y menos al caso, por ejemplo, de los migrantes, que son probablemente el punto álgido en donde se debaten las posibilidades de una sociedad multicultural y las posibilidades también de una integración de esos migrantes a las sociedades de acogida, ¿no? Parece que solo las sociedades de acogida tienen obligaciones respecto de los migrantes. Una cosa que por lo menos llama mucho la atención. Dentro de ese esquema, lo que se advierte es una ausencia que para mí es muy notoria, muy llamativa, que es la ausencia del Estado. El Estado como actor central y principal. Hay dos menciones respecto del Estado que recuerde, una en donde habla de la necesidad del Estado presente, y por otro lado la crisis del Estado y la necesidad de que las organizaciones supranacionales se hagan cargo de esas carencias o de esa defección del Estado dentro de los actores sociales. Esto también revela, tal como yo lo veo, la concepción política de Francisco, que se identifica prácticamente, es una hipótesis, ¿no? En realidad, se identifica con la posición del Estado. Francisco tiene una especie, digamos, de perspectiva muy afín al Estado, una perspectiva de una iglesia como una institución fuerte, con todos esos recursos tecnoburocráticos propios del Estado, lo que hace que esa presencia, que es fundamental en la mayoría de las encíclicas sociales, que es una presencia ineludible, en esta encíclica aparezca prácticamente de una manera muy relativa, muy secundaria, muy subordinada, y lo que también podría condicionar esa perspectiva tan crítica respecto de los poderes económicos. Parece que para Francisco, digamos, la racionalidad dominante de mercado no está en contraposición, en un sentido de planes de dominación de los mundos de la vida, para decirlo en términos de Jürgen Habermas, con la racionalidad burocrática del Estado. No hay ninguna advertencia respecto de un Estado que está avanzando todo el tiempo sobre las personas humanas, que los someten de forma directa a través de sistemas de vigilancia, de información, y que se ha vuelto una presencia crítica en el contexto de la pandemia, y que es, por lo menos, digamos, uno pensaría que debería haber habido algún tipo de referencia respecto de los riesgos o las prevenciones que hay que tener respecto de este avance del Estado sobre los mundos de las vidas, sobre la intimidad de las personas. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Desafortunadamente tenemos poco tiempo, por lo que vamos a tener que
restringir las preguntas, no las vamos a dejar porque no podemos hacerle eso a la gente que nos ha estado acompañando y nosotros mismos también queremos platicar todavía, aunque sea un poquitino con ustedes. Una pregunta para el doctor Alvira. El que inicie la encíclica dirigiéndose a las personas de buena voluntad, no coloca al Papa simplemente como un filósofo político y no como dirigente de la Iglesia Católica? Gracias. Ya he dicho que yo desde el primer momento he leído la encíclica muy despacio y por ahora 2 veces. Es una encíclica, le llamo así, peculiar. Yo creo que hay muchos párrafos en la encíclica, tomados uno a uno, que dicen cosas que me parece, ya lo he señalado también, muy bonitas, muy verdaderas. Lo que me parece peculiar, voy a decir esa palabra, es la manera de construir y el tono de construir, ¿no? Entonces, por ejemplo, emplea muchas veces, lo tengo todo señalado, la expresión es un sueño, sueño con una humanidad fraterna. La tradición de la Iglesia Católica es tremendamente realista, es decir, Dios nos ha puesto en este mundo para que, por supuesto, hagamos lo máximo posible por el bien de todos, pero el mundo nos supera. La historia muchas veces va por sitios que no nos esperamos, o el Señor quiere que nosotros no percibamos los frutos de lo que hemos intentado hacer, ¿no? En ese sentido, el tipo de lenguaje es, por eso antes he dicho que seguramente el Papa no quiere eso, pero que es significativo que le haya aplaudido tanto la izquierda, etcétera, porque es la izquierda la que siempre ha utilizado un lenguaje utópico, ¿no? Es decir, el cristianismo siempre ha dicho hay un cielo y en este mundo vamos a hacer lo que podamos para empujar las cosas a lo mejor. Lo que dice la izquierda es hay que imponer el cielo en esta tierra, que es lo que dice Carlos Marx, por ejemplo, la sociedad sin clases. Entonces, eso es, es lo que se llama clásicamente una utopía, ¿no? Entonces, él emplea un tipo de lenguaje que, y termino la respuesta, que hace que quepan dudas, ¿no? Porque normalmente cuando uno habla en nombre de la Iglesia Universal, pues habla en los términos propios de la Iglesia Católica, pero él habla en reflexiones que son válidas o que pretenden ser válidas, y creo que en diversos aspectos, por supuesto, lo son, en los otros no entro, para toda la humanidad. Es decir, más allá de la competencia católica, quiere que sea válido para todos. Por eso he terminado, y ahora vuelvo a terminar, diciendo que en cierta medida habla desde lo sobrenatural para lo natural, porque si él puede dirigirse al mundo entero es porque es Papa, pero luego está hablando para restaurar una naturaleza caída que, sin embargo, los demás no tienen la gracia para restaurarla, solo los que acuden a los sacramentos, etcétera, pero él piensa que podemos restaurarla. Entonces, bueno, todo mi respeto, afecto, cariño y insistiendo en todo el interés bueno por los pobres y los hermanos, pero, por decirlo así, constructivamente, desde el punto de vista de la construcción y del estilo, es una encíclica peculiar. Peculiar. Así es, muchas gracias, doctora Alvira. La siguiente pregunta la tenemos para Ángel Gómez Montoro. Ángel, preguntan, ¿cuál es la radicalidad o fundamentación de la dignidad humana? Si es finalista, una visión beatífica, no se contrapone al principio de que es mejor ser que la forma de ser. ¿Cómo explicarlo universalmente?
Además de su atenta respuesta, ¿podría sugerirnos algún texto? Bien, muchas gracias. La verdad es que es una pregunta más para un filósofo que para... posiblemente el profesor Alvira podría contestar esto mejor que yo. Bueno, o sea, es verdad que el Papa, y en esto comparto lo que señala el profesor Alvira, o sea, yo creo que es verdad que el Papa en general está, bueno, está utilizando su autoridad moral que tiene, y en un momento en el que en el mundo no hay muchas personas que tienen autoridad moral, para... Bueno, para lanzar mensajes a todo el mundo. Es verdad, perdón, sé que me estoy yendo un poquito, pero ahora volveré sobre ese tema. Es verdad que el Papa en muchos temas no da soluciones concretas. Bien, también creo que en parte se puede entender, ¿no? Pues no es su papel, en ese sentido es verdad que hay puntos de utopía y que a veces cuando el Papa habla de la necesidad de instituciones globales, claro, también a uno le entra miedo, decir, bueno, esas instituciones globales si son para bien, que bien, pero si al final lo que hacemos es concentrar poderes, ¿no? Como estamos viendo ahora en fin, con las redes sociales, etcétera. O sea, que yo creo que ahí también es verdad, ¿no? Que el Papa adopta esa postura, que no es tanto resolver problemas concretos, como sino pues llamadas de atención. Y también creo que, bueno, que para quienes han aplaudido desde la izquierda hay muchas cosas que no les gustan. Otra cosa es que ellos quizá pues aprovechan cualquier cosa para intentar llevar el agua a su molino, pero en fin, creo que aquí el ataque del Papa a los populismos, a las ideologías, al relativismo, al individualismo, que curiosamente para mí es uno de los enigmas, como posiciones de izquierda que deberían ser más sociales compran esos valores individualistas, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto, que es una reflexión un poco más general, o sea, ¿cómo fundamentar la dignidad? Yo creo, o sea, creo que, claro, es un tema importante desde el punto de vista del discurso de los derechos humanos, ¿no? Que es, y precisamente se está atacando por ahí la idea de una visión occidental, la idea de que no serían valores universales. Y me parece que la dignidad es un apoyo fundamental. Es verdad, y el Papa lo dice al final, que lo que hace falta es un concepto trascendente de dignidad. Es verdad que sin la trascendencia es muy complicado hacer una justificación de la dignidad, ¿no? Y entonces, no sé, o sea, qué fundamentación, a la vez es cierto, yo creo que por la naturaleza, sigue jugando con esa distinción, ¿verdad?, del profesor Alvira, por la naturaleza todos llegamos a ver que la dignidad no depende de condiciones externas, ¿no? Que tiene tanta dignidad. Recuerdo, perdón, porque voy a hacer uso de mi condición de presidente del patronato del museo, una exposición que tuvimos en el museo donde un fotógrafo hacía unas fotos de unos mineros que salían sucios del pozo de una mina y uno veía la figura, la dignidad de esa persona que parecía el conde duque de Olivares, me decía un minero sucio. Entonces, me parece que hay un modo natural en el que creo que el Papa se apoya y que creo que todos deberíamos apoyarnos en vez de abandonarlo, decir, oiga, no, la dignidad no depende de la autonomía, ¿no? La dignidad no depende de mi capacidad de autodeterminación y lo tiene todo el mundo, ¿no? Es verdad, ¿cómo resolvemos luego que esa dignidad, el extranjero tenga derechos que ha entrado ilegalmente en un país? Pues es verdad que esos son problemas que hay que resolver pero creo que me parece que hay un modo natural de acercarse a la dignidad que creo que puede ser compartido y donde se pueden encontrar muchos puntos de encuentro. Y creo que para los cristianos, sí es verdad, y que también hay que recordarlo, y esa visión trascendente, decir, bueno, es que la verdad, o sea, el concepto de dignidad no es casual que nazca y que se imponga precisamente después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, basado en esa visión católica, ¿no? En esos mensajes de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y también a la propia Iglesia ese concepto le sirvió para superar un poco, ¿no? La aversión hacia los derechos que hubo ¿no? Como esa visión individualista, que es verdad que por desgracia pues es la que se está imponiendo en tantos ámbitos. Entonces yo creo que desde luego acudiendo a la visión trascendente es mucho más fácil entender esa dignidad porque todos somos hijos de Dios. Creo que también hay esa fundamentación natural y creo, eso sí, que sin esa fundamentación toda la construcción de los derechos se cae, porque al final es muy difícil que ofrezcan una alternativa válida, ¿no? Pedían no voy a hablar de mi libro, ¿no? Pero yo, al que quiera, pues publiqué hace poco un artículo que se llama sobre esto, de qué hablamos cuando hablamos de dignidad.
y donde, bueno, pues de manera un poco más detenida y sin citar al Papa, porque esto es anterior, pero sí un poco haciéndome eco de la doctrina de la Iglesia, he desarrollado esto, se lo puedo mandar al que quiera, ¿no? Pero es una aproximación de jurídico constitucional. Muchísimas gracias, Ángel. Nos quedan nada más 2 preguntas. Desafortunadamente tenemos una lista muy larga, pero pues el tiempo, el tirano tiempo nos está ya obligando a cerrar. Sin embargo, le preguntamos un cuestionamiento a Verónica, uno a Héctor. Verónica, ¿no cree usted que hubiera sido justo que, ya que el documento está dirigido a todos los hombres de todas las religiones y particularmente se cita a un imán como inspiración de parte del texto, se debería haber mencionado la situación en la que se hallan las mujeres en la mayoría de los países islámicos? Ok, bien, es un cuestionamiento válido, por supuesto, pero creo que, a ver, sí se podría, por supuesto, se podría. Y por supuesto que también siento como mujer, y es una crítica que se ha hecho, hoy empecé diciendo que había algunos reclamos desde el título a esta encíclica respecto del tema de la mujer, pero que también hay que ver las luces junto a las sombras de lo que falta. Sí se podría haber agregado, pero quiero decir lo siguiente. Si hubiera agregado la situación de la mujer en los países islámicos, bueno, también tendría que haber hablado de la situación de la mujer en nuestros países, en Argentina, en México, en España, que acá habemos catedráticos de los 3 países. Tendría que haber hablado de muchas otras cuestiones de violencia que afectan a la mujer puntualmente. Es decir, la lista hubiera sido interminable. Creo que cada vez que habla de violencia contra la mujer, de esclavitud, de sujeción al varón, de violencia verbal, lo menciona, violencia física, violencia económica, de no darles el lugar que le corresponde, etcétera. Está hablando de los países islámicos y de todo el resto del mundo. A ver, si estamos hablando de mujer y de violencia, tendría que haber dicho que la violencia concreta sexual contra las mujeres empieza desde bebés. Pero a ver, esto no es metafórico. Estoy hablando de trata sexual de menores. Estoy hablando de niños, bebés. Estoy hablando de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años capturados, esclavizados y puestos al servicio de quienes pagan. Estoy hablando de que Estados Unidos es el principal consumidor de bebés y de niños y de niñas, ¿sí? En trata sexual. Tendría que haber entonces dicho eso de Estados Unidos. Tendría que haber dicho, por ejemplo, que en los talleres clandestinos, acá tengo un argentino al lado, el doctor Héctor, que me va a corroborar esto que digo, hay talleres clandestinos en trata laboral, hay 3.000 talleres clandestinos en Argentina, textiles, la mayoría están en Buenos Aires, ocupan la mano de obra de los migrantes. ¿Y saben cómo los tienen? Los tienen atados con cadenas a las máquinas. Hubo 2 incendios en Buenos Aires, en talleres clandestinos. Murieron familias enteras porque estaban bajo candado, atados con cadenas. Y esas familias no se pueden mover de ahí. Y son peruanos, son bolivianos, son paraguayos que están en Buenos Aires. Hay que decir eso también entonces. O sea, si vamos a la puntualización, hay que decir que los que están en talleres clandestinos, y después vemos las marcas que compramos, salen de esos talleres, la mayoría, tercerizados, hay que decir que tienen tuberculosis en un nivel de 129 por 1000, cuando el mundo tiene 27 por 1000. ¿Saben por qué? Porque no tienen salubridad, porque están mal alimentados, porque tienen depresión, porque están esclavos, porque están atados con cadena y porque respiran todo el tiempo el corte de las telas que se pulveriza y va a parar a los pulmones. Es decir, sí, me hubiera encantado que dijera que en los países islámicos se atacan a las mujeres y que están sometidas, etcétera, pero entonces hay que hacer la lista de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, y hubiera sido interminable. Yo lo que veo es que en Fratelli Tutti el Papa hizo el pantallazo, la mención de los ataques a la mujer. Me hubiera gustado, por ejemplo, hablar más también, que hablara más de la situación de las mujeres dentro de la Iglesia, que lo menciona al pasar, pero bueno, creo que será objeto, tal vez, no lo dudo, de otras, ¿sí?, presentaciones del Papa. Lo ha dicho en otras ocasiones anteriores, no dudo que lo dirá más adelante, ¿sí?, y que la puntualización hubiera sido exhaustiva y no sé si tendría sentido haber hablado de los países islámicos y no de todo el resto.
Muchas gracias, Verónica. Efectivamente, pues es un documento, contenido que no puede ser eterno, ¿no? Bueno, pasamos ahora a la última pregunta para Héctor Guiretti. Héctor pregunta, ¿en el tono paternalista que utiliza la encíclica no genera mayores problemas que beneficios? A ver, el Papa también es padre. Y en ese sentido, todos los padres tienen un tono paternal. Uno podría decir, el Papa es el vicario de Cristo y asume un rol de paternidad respecto de la comunidad que supone la Iglesia. Ahora bien, lo que llama mucho la atención, y no sé si he sido del todo preciso en la exposición, es que en la mayoría de los actores sociales que aparecen en la encíclica hay la definición de un rol social, en la mayoría, pues no en todo, de un rol social, de una funcionalidad que le es específica, y también un cuestionamiento respecto de qué tanto o qué tan eficaz es su funcionalidad en ese contexto de complejidad social. Ahora, esa crítica o esa reconvención respecto a los actores sociales desaparece para el caso, digamos, del centro, por así decirlo, del problema que observa el Papa Francisco, que es el problema de los pobres, de los marginados, en sus diferentes dimensiones y formas sociales socioeconómicas, ¿no? Está por un lado el tema de los movimientos sociales, una idea que es muy propiamente latinoamericana. Lo mismo el tema de los pueblos originarios, un concepto que, digamos, en su sentido fuerte, en su acepción fuerte, lo encontramos en Latinoamérica. Y también en los inmigrantes, ¿no? Que probablemente sea el aspecto más europeo de este colectivo social de los pobres y de los marginados, ¿no? Respecto de este elemento central del texto, Francisco no señala algún tipo de responsabilidades o de obligaciones o de demandas que tienen que cumplir estos sectores sociales respecto de la interacción que tienen con los otros sectores sociales, ¿no? Por lo tanto, los pobres son los receptores, por así decirlo, de la acción benéfica que se espera del resto de los actores sociales, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, en el caso, digamos, podríamos desmenuzar este asunto, ¿no? Pero en el caso de la inmigración, es, por así decirlo, el avatar o la comparecencia del pobre o del marginado en contextos de países desarrollados como son los de Europa, yo creo que se puede avanzar mucho en este sentido, y Francisco podría haber desarrollado una línea en ese sentido muy rica en cuanto a las obligaciones y las responsabilidades de una persona que es acogida en un contexto cultural, social y político diferente, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con, digamos, un aspecto específicamente religioso, como es el tema, digamos, de la presencia, muchas veces disruptiva, de poblaciones de credo islámico en contextos de países europeos, ¿no? En ese sentido, me parece que ahí el tono paternal deriva en una especie, digamos, de vicio que es, podríamos decir, paternalista. Muchas gracias, Héctor. Pues tristemente es momento de cerrar y casi 2 horas hemos estado, 1 hora y mucho rato, muy disfrutable de poder abordar este texto desde distintas perspectivas, pero todas alrededor, pues, de un análisis profundo y de un análisis enriquecedor para todos. Tiene además especial sentido el que esta reflexión esté hecha, enmarcada desde el espacio de la Escuela de Gobierno y Economía, que es la plataforma de formación de líderes sociales, de futuros gobernantes que tendrán a su cargo el día de mañana el cuidado, la custodia de la dignidad humana y de la procuración de esta fraternidad
de la que se habla precisamente en esta encíclica. Muchas gracias, doctora Elvira, doctor Gómez Montoro, Verónica, doctor Guiretti, por este tiempo, por este estudio previo, por este regalo que nos han dado de reflexión. Y evidentemente nos encantará tener una parte 2, iremos procurándola. Les enviaremos las preguntas que quedaron pendientes porque son muchas. Ya está Memo Tenorio encargado de, ya recogió todas las preguntas que se hicieron y él las encaminará. Y pues nada, gracias a toda la gente que se conectó, que participó con nosotros, que comentó. Especiales gracias a nuestros 4 panelistas y pues nos vemos muy pronto. Gracias a la Escuela de Gobierno y Economía también por haber promovido este espacio. Gracias a todos, nos vemos pronto. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Muchas Gracias. 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 Un abrazo. Muchísimas gracias.